la quinta parte del total de atentados. Y para profundizar en el tema de la violencia política, saludo con mucho gusto a René Bolio, presidente de la Comisión Mexicana de Derechos Humanos. René, muchas gracias, bienvenido a Ruta 2021. ¿Qué está pasando en el país? Todos los días nos estamos despertando ya con una prácticamente normalidad de que en este proceso electoral, ¿qué candidato vamos a ver que ha sido agredido en las últimas horas? Bueno, en este proceso electoral hemos manifestado lo que se ha manifestado en otros procesos electorales, que es el involucramiento de poderes fácticos en las elecciones, es decir, controlar desde quienes van de candidatos y que esos candidatos efectivamente puedan ganar y efectivamente los puedan controlar. Las cifras de diversos estudios marcan que cerca del 30% del país tiene cierto grado de control de estos grupos fácticos. Y esto se traduce en la presión política que hacen los candidatos, que llega al grado del asesinato, ¿no? Del homicidio. Y el homicidio, que es lo más notorio, porque pues ya es irremediable, pues tenemos ya cifras muy altas, todavía no son las más altas, pero vamos para allá, de homicidios en materia de candidaturas políticas. Pero eso es solo la punta del iceberg, porque para abajo está la muerte, está la amenaza, el secuestro y una serie de violencia que se hace a los candidatos que muchas veces es indetectable. Ahora, si bien esto ha ocurrido ya en los últimos años, de acuerdo al informe que presenta ETELEC, nos dice que lo que ha ocurrido en los últimos 3 años es lo que había ocurrido en los últimos casi 20 años. Es decir, nos hemos estado también acostumbrando a ver la cifra como un ascenso normalizado. Sí, en México la muerte se está normalizando. Entonces la muerte por COVID pasa a ser una cifra, ¿no? De tantos muertos, tantos, ¿no? El tema de los homicidios por la violencia de género, el tema de los homicidios de todo tipo. Y aquí también es una cifra más la violencia política y los homicidios. Yo creo que el grave riesgo como sociedad es de normalizar la muerte. Los mexicanos convivimos mucho con la muerte, pero una cosa es enfrentarla y otra normalizarla y obviarla. Y en materia política, pues se palpa que estas muertes no son más que por la actividad y el ejercicio de sus derechos políticos. Están buscando ser votados por la ciudadanía, ¿no? Es un grave problema. ¿Por qué hemos llegado hasta aquí? ¿Algo tiene que ver también por el tema de la impunidad? Toda la delincuencia tiene que ver con la impunidad. La persecución de los delitos, la denuncia de los delitos y luego la persecución, la judicialización y al final el encierro nos da cifras ridículas del 95% de impunidad. Es decir, es una invitación para delinquir porque sabes que no te van a denunciar. Luego, si te denuncian no te van a perseguir, si te persiguen no te van a arrestar, y si te arrestan, tienes todas las posibilidades de salir libre. Entonces, y esto se manifiesta, por supuesto, en la violencia política. Estamos viendo la facilidad con que se puede bajar a un candidato de sus aspiraciones a un cargo de elección popular. Si bien el crimen no deja de ser esa maquinaria de terror, ahora también es tan fácil como llegar un grupo de ciudadanos que te rocíen de alcohol y te digan con un cerillo prácticamente en la mano, si no te bajas, a la siguiente te quemamos vivo. Y entonces ya no tienes a quién recurrir. No, ciertamente la violencia se está volviendo, si ese es el lenguaje, vamos a practicarlo, ¿no? Lo vimos ayer con el secuestro de la candidata de Valle de Bravo, lo vimos antier con el casi ahorcamiento en San Cristóbal de las Casas, ¿no? De un candidato. Lo hemos visto, es esta presión que viene no solo de lo oculto, ¿no? Del crimen organizado, que no sabemos bien quién es, sino lo vemos también de la ciudadanía, este grado de hartazgo con la política que manifiestan ya no con el voto o con el discurso opositor, sino ya con actos de violencia y de amenaza seria. Para no quedarnos con este tufo de miedo, de situación negativa, ¿cómo tenemos que reconstruirnos para ver esa lucecita o alcanzarla al final del túnel? Bueno, lo primero es responsabilizar a los responsables, ¿no? La justicia es muy importante. Entonces, pedir y exigir que el Estado de Derecho
comience a ejercerse en México, ¿no? Que la justicia, que las policías, que los jueces, que los ministerios públicos funcionen, ¿no? Eso es lo primero, la exigencia al Estado mexicano de que funcione, porque pues para eso les pagamos y para eso los elegimos, ¿no? Segundo, pues también tomarnos muy en serio como ciudadanos el tema de la denuncia. Muchos de estos delitos no se denuncian, no se acusan, ¿no? Porque efectivamente, ¿para qué? ¿No? Entonces también mover la maquinaria y denunciarlo. Y tercero, bueno, pues tener estos espacios que se deben abrir en la ciudadanía para transparentarlo y también tener el espacio para el dolor, ¿no? Porque muchas veces obviamos este dolor y dejamos pasar y convertimos a la muerte y a estos delitos en una cifra más. Lo que los expertos llaman resiliencia. Recuperarnos, volver a ser lo que éramos y que estas muertes no es que no nos dañen, sino que permitir que nos duelan y superarlas. Porque no podemos permitir que para el 2024 lleguemos con aspiraciones de superar esas cifras, ¿verdad? Veíamos ayer que en el Estado de México 18 candidatos más recibieron protección y estamos viendo algo inédito en la historia democrática de este país, donde los candidatos van y piden el voto escoltados. Ya lo decía la secretaria de Seguridad Federal Ciudadana, Rosa Isela, cuántos aspirantes se han acercado a esa dependencia a pedir protección y a cuántos se les ha dado pues esta protección con elementos especiales que van armados en las campañas. Claro, el tener guaruras en México, el tener guardias se ha vuelto de un lujo a una necesidad para varios ejercicios, ¿no? Para los periodistas, los activistas de derechos humanos y ahora también los candidatos, ¿no? Es un tema que no debería ser en México. Así es. Pues mi querido René, presidente de la Comisión de Derechos Humanos, muchísimas gracias por estar aquí, por sensibilizarnos, seguir poniendo este tema en la mesa el tiempo que sea necesario y pues seguir también hablando de ese y otros temas más. Claro que sí, Alejandro. Muchísimas gracias por buen tu día. invitación. Muchas gracias. Pues así es como abordamos el tema de los homicidios, de las amenazas del crimen organizado a todos los candidatos y uno se pregunta, bueno, pues si eso le pasa a quienes ya tuvieron el poder y aspiran a reelegirse o están cerca de llegar, ¿qué se puede esperar el resto de los ciudadanos? Y en otra información, le comento